Gracias por seguir con nosotros en este Matutinoso Mundo. Tenemos ya nuestro próximo invitado aquí con nosotros en este lunes inicio de semana, Ángel Locuar, abogado y escritor. Le damos la bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Lorena, y a tus compañeros por tener la gentileza de invitarme, y a ellos por venir con corbata roja, que fue la que yo casi usé toda mi vida. Ay. Un mensaje subliminal. Sí. Es la verdad. Sí. Esa ¿Para qué negarlo? ¿Verdad que sí? Esa fue la mujer de mi vida, se fue. ¿Verdad Ay, que sí? ¿cómo? Se fue. ¿Qué vamos a hacer? Murió. Murió. Ángel Locuar, una figura conocida en el país, un hombre con luz propia y siempre con respuestas contundentes y posiciones también bien contundentes. Don Ángel, el último informe del FBI, cuando se refiere a la proyección económica del próximo año para América Latina, no es nada halagüeño. Dicen que no habrá un crecimiento de más de 1.7%, y la causa que ellos dicen de ese no crecimiento no se refieren tanto a la guerra de Ucrania, sí un poco a la pandemia, pero dicen que cuando competimos con otros países como Finlandia, Israel, China, que están, digamos, con un rating altísimo económicamente y también en educación, dice que el tema de América Latina es la falta de una educación de calidad para estar a nivel de la competencia en un siglo que es el siglo del conocimiento. Su valoración a partir de lo que es la República Dominicana y este sistema que estamos viviendo de la popicracia que nos gobierna. ¿Popi cómo? La popicracia que nos gobierna. Mira, el tema del crecimiento en República Dominicana hay que abordarlo siempre haciendo un poco de historia, porque si no, no lo entendemos. República Dominicana es, de América Latina, el país de mayor crecimiento promedio en los últimos 50 años. Todos los gobiernos del presidente Balaguer, el crecimiento fue el más alto de la región. En los gobiernos de Fernández también, y en el gobierno del presidente Mejía hubo el colapso del 2003 por el tema financiero. Y ahora, después de la pandemia, es innegable que el presidente Abinader ha logrado que la locomotora del crecimiento dominicano se encarrile, sobre todo porque no somos un país, exceptuando el oro, productor de materias primas premium. En consecuencia, algo tenemos los dominicanos que no han tenido las demás naciones. Quizá uno de los activos es la estabilidad política, a pesar de los nubarrones que antes de elección en elección se planteaban. Ahora, el crecimiento en el mundo moderno, en este siglo, tiene mucho que ver con la tecnología y tiene que ver con el capital humano. Nosotros decimos que los dominicanos somos trabajadores. Yo no sé de qué lección de historia sale eso. Cuando nosotros estudiamos la historia, lo que los dominicanos no somos trabajadores, a los dominicanos los puso a trabajar Trujillo, porque el dominicano no era muy trabajador. Siempre hay un invento para tú no ser activo en la cuestión laboral, y hemos perdido la calidad de la educación. Decían que era por dinero, y ahora vemos que el dinero lo que le ha hecho es daño a la educación. En la primera etapa del 4% se construyeron más aulas de las que hacía falta. Ahora hemos tenido problemas de aulas, pero básicamente porque tras la pandemia las reparaciones de las aulas no fueron las mejores. Pero lo que no hemos logrado producir es algo de calidad educativa, es decir, es un producto de calidad, un alumno que pueda competir en el mundo de hoy. Decíamos que por pobreza, los alumnos dominicanos, sobre todo del sector público, no tenían las facilidades que tienen los de colegios o los de otros países, pero el gobierno hizo un esfuerzo en la pandemia, comprando 2.5 millones, licitando 2.5 millones de computadoras y de tabletas, de las cuales se llegaron a contratar 1.775.000. Luego descubrimos que esas tabletas no han sido tan útiles, muchas ni se han entregado. En una ocasión se iba a entregar 1 millón de tabletas y la iban a entregar incluso sin los softwares que permiten
que se actualicen, que se controle que no la empeñen, que se controle que no vean los alumnos pornografía, y al final ha sido un poco un desperdicio de dinero. Es decir, educación tiene una falta de gerencia terrible, y la falta de gerencia se traduce en falta de calidad administrativa, que luego se combina con un gremio que pide pero no da. Es como el Citracode de antes, fuerte para exigir, pero no le exige a sus miembros calidad, a pesar de que hay en el sector público una gran cantidad de maestros con vocación y con preparación. Quizá en materia educativa es en donde los funcionarios que actúan, los maestros, más se han preparado. Aquí hace 2 o 3 décadas que los maestros vienen siendo forzados a prepararse, y hoy tú encontrar un maestro que no tenga licenciatura, máster, y es el área donde hay más doctores, es difícil. Es decir, no es que no se ha hecho el esfuerzo de prepararse. Ahora, es que tenemos un problema, y ese problema nunca queremos, estamos como con Haití, aplicando una medicina que no es para esa enfermedad. El problema de la República Dominicana es que aquí tú encuentras, perdónenme, aquí tú encuentras periodistas, locutores que no saben hablar, maestros que saben la disciplina que enseñan, pero no saben hablar. El problema de aquí es que las matemáticas y el lenguaje no tienen rigor en la enseñanza. Entonces tú no puedes producir, cuando partes de una base de tan mala calidad, tú no puedes producir un producto de calidad. Si tú encontrar aquí en la calle dominicanos con títulos universitarios que hablen correctamente, es un poco difícil. Yo recuerdo cuando era niño que la gente solía decir que no entendía las palabras con las que escribía la receta del médico. Que había que ir a la farmacia para entenderla. Ustedes no... Sí, claro que sí, claro. Bueno, ahora yo no entiendo casi lo que escribe nadie, por suerte que es con computadora. Pero hay gente que con la computadora y con el celular que corre, escriben con tal cantidad de faltas de ortografía que tú no entiendes el sentido de lo que ellos dicen. Yo he estado con colegas que además son inteligentes, porque el problema es que la inteligencia no logra curar casi nunca la enfermedad de la educación básica, que están pensando una cosa y están diciendo otra cosa, pero ellos creen que están diciendo lo que están pensando, porque no saben el sentido, el contenido, la amplitud de la palabra que usan. Pero tú lo ves en el Congreso, Sí. tú ves legisladores que están diciendo una cosa, a veces saben lo que están diciendo, mentalmente, tienen la idea clara, pero cuando la expresan dicen lo contrario de lo que están pensando, porque no saben hablar, y a eso es a lo que más les gusta hablar a veces. Así es. Doctor, hablando de legisladores, aquí ellos tienen una deuda, yo digo de más de 20 años en este país, y es con el Código Penal. Tenemos un Código Penal lamentablemente arcaico ante tantas modalidades nuevas, ¿verdad? Que hemos visto de la delincuencia, el tema, y entre otros temas que están ahora mismo azotando al país. Me gustaría saber su opinión, si realmente es que no hay voluntad política para aprobar un código penal, o es que los legisladores, incluso entre playa, sol y arena, que a veces salen para poder ponerse de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Bueno, ese ha sido el código de mayor cantidad de seminarios. Y a decir verdad, el Congreso lo aprobó. Lo que ocurrió fue que hubo un par de puntos que se debieron dejar para una ley adicional, porque ahora no tenemos ninguno. Y entonces se observó y no ha sido posible que se pongan de acuerdo. Pero no es el Código Penal, hoy el Código Civil, que no tiene ninguna discusión con la iglesia ni con la cultura dominicana, el Código Civil tampoco. Que me habló hace como 2 meses el senador de Samaná, que es ahora el presidente de la Comisión de Justicia, me habló de ese tema. Parece que lo iban a retomar, pero luego me dijo que me hablaba después del 16, cuando le pusieran al frente de la Comisión de Justicia, y luego no me volvió a llamar. Hay una gran cantidad de leyes, además de esos 2 códigos que están pendientes, y algunas de esas leyes literalmente no tienen contradictores. Todo el mundo entiende que son la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que el presidente envió un anteproyecto hace poco. Son muchas las leyes que la nueva Constitución nos ordenó hacer
que no hemos hecho. Y algunas que las hemos hecho repetidamente mal y volvemos a hacerlas mal ahora, como es la ley electoral. La ley electoral, después de 15 años discutiéndose, se hizo mal. Tan mal que en los primeros 4 o 5 meses el Tribunal Constitucional tuvo que declarar inconstitucionales 7 u 8 artículos de esa ley. Y ahora mandaron otra y no es muy buena tampoco. Y ahorita, cuando estén las elecciones cerca, tendremos la aprobación al vapor de otra ley electoral mala, de mala calidad. Pero ese es el país que tenemos, mis queridos. Bueno, doctor Ángel Loco, al conversar con usted siempre es aprender, porque tiene una dilatada carrera política y educador. Y un gran conocedor de la problemática política y económica del país. Pero en el caso haitiano que usted mencionó, ¿qué está pasando? ¿Por qué los gobiernos realmente no han enfrentado de una manera, haciéndolo un problema de Estado, sino que han dado como un paño con pasta a esta situación? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ahí hay un poco de... ¿Cómo se dice la gente que... La gente que dice una cosa que no cree, pero sigue haciendo eso, aunque sepa que eso no es así. Mira, la hipocresía internacional es el mayor problema de Haití. El segundo problema es el desconocimiento de la matriz nacional de esa república. Haití, contrario a las demás repúblicas de América y casi a las repúblicas del mundo, Haití no nace de una revuelta política, de una revolución política para crear un Estado. Haití nace de la revuelta de unos esclavos que, para evitar el genocidio a que la producción industrial francesa los sometía, se rebelan y matan a todo el mundo en una sola noche. No hay, en la historia de la humanidad, no hay otro país que se haya levantado en una noche y haya matado a una clase completa. Esa noche, en Haití, la noche de los cuchillos, mataron a todos los blancos y a la mitad de los mulatos. Se acostaron siendo la colonia más rica de Francia y al día siguiente eran la más pobre del mundo porque nadie sabía manejar los 4.000 trapiches, atender los 18.000 marineros y los 8.000 barcos que atracaban entre una época. Haití en esa época le vendía a Estados Unidos más que México. Y Haití tenía 17.000 kilómetros cuadrados nada más. Entonces, esa sociedad que nace, al nacer ya no se entiende. Porque aquí los colonos criollos y los negros que habían venido de esclavos ya tenían 100 años, 200, 300 años aquí. En Haití el promedio de vida era de 8 años. En consecuencia, cuando los líderes de la revuelta van a comandar un ejército y a dirigir un país al día siguiente, ahí nadie se entiende porque nadie habla el mismo idioma. Ahí nadie se entiende porque nadie tiene la misma religión. No se ha detenido, creo, la comunidad internacional a estudiar el hecho de que Haití es la única nación de América que tuvo que crear una matriz racial para constituirse como nación. Es Haití la única que pone negro como condición para ser ciudadano. Es la única que tiene que crear una religión, el vudú. Y la única que tiene que crear un idioma para entenderse. Entonces, desde ese día, los haitianos vienen matándose unos con otros, no se ponen de acuerdo nunca. Y eso no ha parado, excepto cuando ha habido un gobierno dictatorial como el de Duvalier. Aquí también sufrimos dictadura, allá sufrieron invasión americana, aquí también. Allá en el 15, nosotros en el 16. Pero cuando los americanos se fueron, aquí quedó la semilla de la organización del Estado. Y aquí se fueron primero, aquí se fueron en el 24, en Haití duraron 10 años más y cuando se fueron todo quedó igual. Todo quedó igual. Lo único que los americanos lograron en Haití no tuvo aplicación práctica, que fue quitar de la constitución haitiana el tema de la nacionalidad y que los blancos no podían poseer tierras. Fuera de eso no hubo ningún cambio. Luego, si tú comparas República Dominicana, que estaba por detrás de Haití hasta el 30 y pico, es cuando Trujillo, que cambia la balanza, cuando tú la comparas en la década del 60, vas a ver que los indicadores sociales eran muy semejantes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros hemos tenido una clase política que mucha gente dice que es corrupta, mala, bla, 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 y muchas mierdas, pero esa clase política ha sido capaz de entenderse y de poner al país por encima.
Peña, Bosch decía que si veías a Jacob Masluta, Bosch decía que lo escupía, decía que Peña era un degenerado, el otro, Balaguer, nadie se juntaba con él porque era un corrupto, le devolvían hasta las condecoraciones. Pero cuando el país estaba por encima, cuando el país estaba en crisis, ellos ponían al país por encima, y República Dominicana siempre tuvo un acuerdo, desde 1966 hasta la fecha. Entonces, eso nos ha dado 54 años de estabilidad política y de crecimiento que hoy hacen que nosotros seamos una nación que algunos miran, una nación pequeña, de gente que no está muy preparada, la miran como un milagro, porque hemos logrado lo que otras que tienen más recursos no lograron. Y eso lo ha dado la estabilidad política que esos políticos defectuosos que tuvimos construyeron. Y que ojalá los políticos perfectos de ahora logren mantener. Esa es la diferencia del dominicano con el haitiano. Cuando tú analizas el perfil social, sociológico del dominicano, vas a encontrar que el dominicano ni siquiera se entera que es prieto. Aquí nadie es negro. ¿Por qué? Bueno, pues porque el color de la piel aquí nunca ha sido un estigma para progresar. Tú encuentras que aquí sí hay mucha gente pobre, pero la verdad es que nosotros somos una de las sociedades de mayor movilidad económica y social que tiene América. En consecuencia, aquí no se acunan odios. Haití es una cuna del odio, de unos contra los otros, y solo matando al enemigo hay acuerdo. Aquí no, aquí hemos logrado bastantes consensos. Hemos tenido gente rica, que no había ricos cuando Trujillo, excepto algunos con ciertas cantidades de tierras, pero con Balaguer se fueron creando clases económicas, y esas clases económicas en la República Dominicana, contrario a Haití, han sido compromisarias con el país, invierten aquí, tienen cierta inclinación social, participan de la política sin tratar de cogerse la política, sin tratar de cogerse el poder para repartírselo, aunque se reparten su poquito como ahora, pero la sociedad dominicana es abierta y es más equilibrada, y eso es lo que ha permitido la convivencia en el país, y esa convivencia, ese espíritu nacional es el que nos diferencia de Haití. No es solo el idioma, no es la historia que nos separa, no, nos separa el perfil del ciudadano que hicimos, que es totalmente distinto al que ellos no han logrado hacer. Correcto. Cátedra. La cátedra. Doctor, mire, de cara al 24, que mucha gente lo ve como muy lejos. Ya el próximo año es un año ya de elección prácticamente, y ¿visualiza usted desde ahora alguna polarización ya? ¿Cómo usted ve, y si se la pudiera jugar, cuál pudiera ser el posible potencial presidente para el 24? Bueno, no hay que ser un genio. Si uno se sienta a ver las encuestas hoy y uno analiza en el panorama, en el escenario, lo que hay, no hay que ser genio. Si tú te sientas a pensarlo tranquilamente, no se requieren grandes conocimientos para saber lo que hay hoy. Lo que hay mañana puede cambiar, pero lo que hay hoy en el panorama es que Luis está en primer lugar, pero lejos de irse en la primera vuelta, que Leonel está en el segundo lugar, y que emerge ahora un candidato más joven que ellos dos. No, la diferencia con Luis no es tanta, pero más joven, y ya Luis tiene 2 años de experiencia, de Abel por el Partido de la Liberación Dominicana. Luis y Leonel no tienen problema con la candidatura. Abel todavía no es candidato. Abel, la elección que ha hecho el PLD ha sido la deselección, ha sido depurar para tener un solo aspirante, pero no es candidato todavía. Lo que quiere decir que dependiendo de las circunstancias que se den previo a las fechas establecidas en la ley para la elección del candidato, el PLD podría elegirle o elegir ir en una alianza con el candidato de otro partido. Cuestión que decidirá en su momento los órganos de dirección de ese partido. Hoy, ¿qué es lo que tú ves? Bueno, el presidente Abinader, hay un éxito que tiene y hay éxitos que se le han anulado o que se han olvidado. Por ejemplo, el éxito compartido del manejo de la pandemia, la gente ya no lo tiene presente.
Digo compartido porque la pandemia venía siendo manejada desde la administración anterior. Hoy al presidente Abinader nadie le puede discutir el éxito económico de haber relanzado la economía después de la pandemia, porque es evidente. Ahora, en un país con una economía que siempre crece, ese es un éxito que no te reconocen tanto. A él se lo debían reconocer porque la economía colapsó en la pandemia, pero la gente no lo reconoce tanto cuando pasan los meses. Y ese es un éxito que se ve muchas veces vapuleado por unos elementos que hay ahí como aderezo en la economía que al final son lo más importante. ¿Cuáles son? Los precios de los alimentos. Tú puedes tener la tasa de crecimiento que tú quieras, y si el arroz, si el pollo, si la carne, si la yuca, si los frijoles están caros para la gente de la economía, está mala. Y está pasando eso en este momento. Ahora, Luis tiene algo que tenía Balaguer. Y es que Luis ha logrado conectar con la gente y que la gente vea su buena intención y su deseo de trabajar y no lo culpe de las actuaciones de un gobierno pésimo, porque este es uno de los gobiernos más malos que hemos tenido en toda la historia, de más incompetencia en toda la historia nacional. Pero la gente no le echa todavía la culpa al presidente. Hay una emergencia en Santo Domingo, se llena todo de agua, el presidente está ahí, hay un problema. Es un presidente cercano y ha logrado, a través de esa cercanía, mantener una conexión que le da una popularidad buena para estar hoy en primer lugar. Pero la contienda no ha empezado. En segundo lugar está Leonel. No importa lo que digan de Leonel. Leonel fue un gobierno de prosperidad y de cambios. Y como tuvo la oportunidad de ser presidente 3 veces, la obra de Leonel, tú puedes tirarle piedras, pero no puedes eliminarla. Tú puedes decir que el metro llegó tarde, pero no puedes decir que no lo hizo él. Tú puedes decir que hay trancones, pero ¿y si no hubieran estado los elevados? Tú puedes decir un montón de cosas de él y sobre todo, algo que se celebra en este mes, que es el principal legado de Leonel, porque Leonel cambió la conducta ciudadana a partir del año 2010. Y eso está en la psicología de la gente, aunque la gente no sepa a quién agradecérselo. Pero cuando Leonel cambia la Constitución, que no fue una modificación constitucional, fue una Constitución nueva que cambió al Estado de liberal a Estado social y democrático de derecho, hizo que la gente tuviera presencia permanente de sus derechos fundamentales. Y de ahí para acá, hasta el chinero de cualquier barrio te da una cátedra de la Constitución y de sus derechos, y la que limpia en tu casa te da una cátedra, y eso es un legado innegable de Leonel Fernández. En consecuencia, yo no tengo dudas de que Luis y Leonel serán los contendores eventuales hoy, si no pasa una cosa no prevista, para las elecciones del año que viene. El PLD tiene un candidato nuevo, tiene que construir un discurso. Yo pienso que siendo nuevo, siendo de Santiago y no habiendo todavía sido líder nacional, va a tener que buscar la atención nacional con un discurso que tiene que construir, que no tiene, porque hoy lo único que podríamos decir de Abel es que hay un punto en la agenda nacional sensible, que es el tema haitiano, que la gente se lo acredita a él más que a Luis y más que a Leonel. En consecuencia, él tiene ese punto, pero ese no es un nicho. Eso no es un discurso nacional para dirigir un país. Entonces, él tendrá que construir el discurso y luego construir la plataforma financiera de la campaña. El PLD se acostumbró a financiarse con el gobierno y él ahora va a financiar una campaña sin el gobierno y sin él ser un líder nacional al que empresarios le den porque va a llegar o le den porque ya fue y me ayudó, como son los casos de Luis y de Leonel. En consecuencia, el fin de año yo no creo que vaya a traer muchos cambios, pero el año que viene, enero, sí, porque en enero Leonel está forzado a hacer una presencia más permanente como líder opositor para que no se le acerque Abel. Abel estará forzado
a lanzar a la calle un discurso nuevo y tendrá que ser agresivo. Y eso va a colocar a Luis, que no tiene defensores, porque este gobierno no tiene defensores, a defenderse todos los días. Y eso es malo, porque eso desgasta al presidente de la República. No sé si se me quedó algo. Ustedes fue muy fuerte. No. Doctor, mire, una de las luces que ha presentado este gobierno es de un ministerio público independiente, como yo lo digo, independiente. Me gustaría saber su opinión en este sentido y brevemente ahí también aprovechar, donde usted también dijo en un artículo que publicó que había cierta fricción entre Miriam Germán, la procuradora, y Jenny Berenice. Me gustaría saber su opinión. Yo no dije eso, y no parece que la haya. Y no es bueno que la haya. Yo creo que ellas se están llevando bien y me parece que eso es lo correcto. Mira, si uno se pone a particularizar, yerra o te traen el tema a las cuestiones locales. El tema de la justicia independiente y de los ministerios públicos es un tema que en América ha sido objeto de debates y de modificaciones. Modificaciones legales y modificaciones constitucionales. Y está dentro del esquema de la judicialización de la política. Así es como se conoce en la academia el tema de la persecución a los políticos. En ningún lugar de América eso ha dado un resultado feliz. Ni aquí tampoco. Es decir, eso te calienta la pista el primer año, el segundo año, pero luego la gente se desentiende de ese, porque ese no es el problema. La ineficiencia produce más daño que la corrupción. Entonces, en América, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos ahora mismo el mejor ejemplo de América. Yo te podría decir que persiguieron a Alan García, lo hicieron salir cuando Bobbio fue presidente. Persiguen a Correa y lo tienen exiliado. Peña Nieto tiene que vivir en España. Esa es la falta de institucionalidad política de América Latina. Pero vámonos al caso extremo. El presidente más popular del mundo, un día fue Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente que sacó a más gente de la pobreza en el mundo, un día fue Luis Ignacio Lula da Silva. 40 millones de brasileiros dejaron la pobreza. Señores, eso no tiene nombre, eso no se ha visto en ningún país de la tierra. Se retiró porque quiso, porque hasta para modificar la Constitución tenía fuerza suficiente. Luego, lo persiguen por un apartamento que ni estaba a nombre de él ni vivió, porque apareció un traje de él ahí. Y lo meten preso, 19 meses preso. Lo meten preso para que no sea candidato, porque era el candidato que ganaba la elección anterior. ¿Quién lo mete preso? Porque nosotros tenemos sociedad civil, todos esos son inventos. En realidad, detrás de todo el que está en la sociedad civil hay uno que quiere un cargo público y no quiere coger lucha en el partido. Está bueno. Oye, ¿quién? Moro. Sergio Moro, un juez de un pueblo, Curitiba, que luego se descubrió que le daba los expedientes y le ponía las preguntas a los fiscales. Y ese hombre desgracia la carrera y la vida en ese momento de un hombre como Lula. Si Lula hubiera cometido algún pecado, Brasil se lo debió haber perdonado, porque Lula era la institución más importante que Brasil tenía. Pero cuando la lucha política entra al escenario, el calor no te permite a ti reconocer absolutamente nada. Y la primera que muere es la verdad. 19 meses preso. Salió de la cárcel a ser presidente. Salió de la cárcel a convertirse en el único brasileiro que ha ganado 3 veces la presidencia. Bueno, pero en la cárcel murió su mujer, sufrió un cáncer, lo que nos recuerda aquí algo que hizo mi líder que no debió hacer, que afectó la historia de la República, que fue lo que le hizo a Salvador, que fue un abuso. Salvador, la mujer se cayó en la cárcel, se rompió una pierna. Yo no sé si ustedes recuerdan todo eso, los jóvenes quizás no. Lo leí, sí. Y eso no fueron actos de justicia, fueron actos de venganza. Porque tú no tienes que meter en la cárcel a un expresidente para tú juzgarlo. Tú me comprendes, sí. Pero avergonzarte, humillarte, era parte en esa época de la cuestión.
Bueno, pero Sergio Moro era juez de premio Bolsonaro, lo llevó a ministro de Justicia y luego tuvo que renunciar. Pero busquen, ¿qué era lo que en realidad quería Sergio Moro? Ser político. Y usó la judicatura para ser político. Se presentó ahora el senador de Curitiba, se presentó a lo que él quería, a la política, y quería ser candidato a la presidencia. Hay un juez como el español aquel que lo que quería era ser secretario de Interior y hizo muchísima diablura. ¿Cómo que se llamaba? El de Pinochet. Garzón, el español. Fue Garzón. O después tuvo la justicia que votarlo, porque él lo que quería ser político, él lo que quería hacer era una estrella de cine y usaba para eso la judicatura. Pero esperen que no ha acabado. Y nada más fue Moro que salió elegido ahora candidato a senador y ganó. No, el fiscal que persiguió a Lula también salió representante. También. Sí, sí. También salió a la Cámara de Representantes. Entonces tú tenías funcionarios que usaron la justicia para obtener nombre a través del sacrificio de Lula. Y el pueblo, aparentemente, no compró a Lula como corrupto porque lo eligió presidente otra vez. Entonces eso es lo que pasa muchas veces en América, que la judicialización de la política tiende a crear sistemas políticos inestables. O, como en Venezuela, a crear dictaduras. Porque tú juegas con los políticos, los desacreditas, los tiras para acá, los tiras para allá, hace que el sistema de partido colapse y te surge un Chávez y después se te queda Maduro. Sí. Y ahí no hay nada que discutir porque nadie discute que eso es una dictadura. O te pones como está pasando en Nicaragua, o alguien discute que eso es una dictadura. Entonces la democracia se tiene que medir dentro de la base de parámetros lógicos, no al son de las gradas, porque las gradas siempre quieren sangre. O se les olvida a ustedes que no encontraron delito, ni siquiera Pilato, que era un irresponsable, encontró un delito en Jesús, pero las gradas pedían que lo crucificaran. ¿Por qué? Porque le estaban dando unas moneditas ahí. O se les olvida a ustedes que Roma entera declaraba 2 meses de fiesta y la fiesta era ver los leones comiendo niños. Ay, Dios mío. Y los gladiadores matándose uno con otro. Entonces, la naturaleza humana tiene esas debilidades y esas debilidades hay que procurar que no afecten a la República. Bueno, mira, loco, yo quisiera preguntarte el impacto a la economía, esta escalada de préstamos, pero tampoco quiero desaprovechar tu presencia para saber del Ángel Locuar político. O sea, tengo que aprovechar el tiempo contigo. Dime, esta escalada de préstamos, así, sin ningún tipo de control, y el Ángel Locuar político, dime, ¿vas a aspirar? ¿Estás apoyando a algún candidato? ¿Qué de ti? Porque tú has salido del escenario político. Y seguiré fuera. Yo apoyé a Luis en la pasada, no estoy tan feliz con algunas de las cosas del gobierno, no las considero pertinentes, prudentes ni buenas, pero el que va a dirigir el Estado es el que gana y él decide con quién dirige la administración. Y lo único que tú puedes esperar 4 años para cambiarlo, esa es la regla de la democracia. Yo no tengo en este momento mucho interés en participar en el activismo político. No puedo decir que no participo, porque estoy hablando con ustedes, estoy interpretando, escribo. En consecuencia, activo estaré. Ahora, con los colores de un partido, en este momento no tengo idea de eso. El color mío fue el que ustedes tienen de corbata, y cuando me quité la corbata roja no me he puesto corbata de otro partido nunca. Y todavía en este momento no tengo ánimo de hacerlo. Los préstamos van ahora a generar varios problemas. No solo los préstamos de los países, los préstamos de las personas van a generar problemas a las personas y a las economías. Nadie puede criticar que este gobierno, en el mes de enero, siempre hiciera emisiones de bonos que estaban contenidas en la Ley General de Presupuesto para financiar el déficit, porque había que inyectar efectivo a la economía para levantarla, había que asistir a la gente que no tenía empleos, sí, esas eran cosas necesarias, y por eso nadie en el 21 ni en el 22, el presupuesto se conoció en el 21, en esos 2 años nadie cuestionó las partidas sometidas por el Ministerio de Hacienda
ni las ventas que se hicieron de bonos. Ahora, la cosa empieza a cambiar. Primero porque ya esa no es la situación. El gobierno no necesita esos dineros para esos fines. Y segundo, porque en el mercado el dinero empieza a encarecerse. Y el peso de los servicios de la deuda en República Dominicana ya es muy alto. En consecuencia, ya el tema del endeudamiento hay que mirarlo con lupa. Segundo, no creo que en ese momento la oposición ni tenía méritos para oponerse, ni estaba lo suficientemente unida para hacerlo. No estoy persuadido de que hacia el futuro esa política del gobierno se deba mantener, ni que le vayan a dar por la libre los opositores y los críticos de la ciudadanía. Por otro lado, también fue una política correcta del gobierno a través del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos y los bancos, el inyectar dinero a la economía, barato como nunca antes, para incentivar el consumo. Desde luego que eso es lo que parte de lo que ha traído el tema de la inflación que hoy preocupa a todos. La inflación tiene componentes importados, pero uno de los componentes más importantes es la presión monetaria, es que pusimos demasiado dinero en la calle. Ahora, el Banco Central ha iniciado una política correcta, la de retirar dinero y ponerlo más caro. Pero dentro de poco tiempo, la cuota que tú pagas del carro que compraste con dinero barato, que tenía una tasa baja por un tiempo, te la van a duplicar. O el préstamo que tú pagas por el apartamento, te la van a duplicar. Y hay mucha gente que va a perder los bienes que tiene porque la economía no le da oportunidad de aumentar sus ingresos en la misma dimensión en que le aumenta la cuota. ¿Me comprende? Entonces mucha gente va a perder su carro, va a perder su casa, las tarjetas de crédito que se usaron libremente ahorita comienzan a generarte atraso, las moras de las tarjetas son terribles y eso va a traer una gran distorsión a la sociedad dominicana y a la República. Finalmente, doctor, aunque se ve casi una polarización, pero ¿qué papel usted ve que podrían ser determinantes los partidos tradicionales, pero que están minimizados? Porque vi que Miguel Vargas Maldonado ayer lanzó sus aspiraciones. Ese otro grupo de partidos que normalmente terminan siendo aliados, ¿usted cree que pueden tener una tendencia a acercarse más a Leonero o al presidente actual? Vamos a ver, Luis probó una capacidad de alianza grande en las municipales y en las congresuales. Las condiciones no son las mismas. Es probable que el PRM ahora no sea tan generoso concediendo candidaturas, porque además el país no responde tanto a la necesidad de cambio que entonces había, que el cambio era como fuera. Ahora la realidad no es esa. Los partidos pequeños no van a tener un gran papel. Electoralmente son irrelevantes. Ahora, el PRD, que es un partido pequeño, en términos electoral, todavía es un partido cuyas siglas pesan en el ánimo público. Y Miguel es un hombre que tiene una buena carrera en la administración pública. Miguel, de candidato, lo que aporta es, en el discurso, oposición. Aporta en el discurso político diario la capacidad opositora que ese partido tuvo antes. Ya no con el peso de antes, desde luego, pero no deja de ser una capacidad de oposición permanente, sobre todo porque el líder de oposición no habla todos los días, que es Leonel. Entonces, cuando otros líderes con nombre, porque Miguel tiene nombre, estén permanentemente, el Partido Reformista no tiene esa capacidad. Y el colaboracionismo, un día de un lado y otro del otro, le ha quitado la posibilidad de hacer ese papel que yo pienso que todavía puede hacer el Partido Revolucionario Dominicano. Los otros, depende de lo que hagan. Yo presumiría que los otros se van a aliar en la oposición, porque el gobierno no ha sido generoso con nadie. ¿Me comprende? El gobierno no ha respondido a los que fueron sus amigos. El gobierno no ha respondido a los que fueron sus aliados. En consecuencia, el gobierno lo que ha hecho es perder amigos y ganar enemigos. Entonces, eso lamentablemente es una realidad política. Los que están en política apoyan para algo, o para recibir algo, para participar de algo, para estar en algo, o por lo menos para ser considerados el día que hacen una cena con una invitación. Entonces, este gobierno no se ha caracterizado por eso y creo que puede ser
que si no revisan eso, lo paguen muy caro. Porque hoy tú le escribes a Luis y es probable que en 10, 15, 20 minutos Luis, el presidente de la República, te responda. Sí. Te responde. Sí. Ahora escríbele a un ministro. No. Sí. Tú no puedes ir donde el presidente comprometa todos los días. ¿Me comprende? Aquí los ministros no resuelven nada. Ni siquiera lo que es su obligación resolver. Que deja mucho que decir. Ángel. Doctor Ángel Locuar, como abogado, siempre. escritor, político, gracias por haber estado con nosotros. Quedaron todavía como No, esa no, necesidad no. de Ángel preguntas nunca se agota, realmente. todo. Un De hombre de verdad que Estado. sí. Ángel Locuar. A ustedes por tenerme en cuenta. De todas maneras, yo estoy en el vecindario. Sí, no, Sí. somos vecinos. Sí, sí. Esta es su casa, doctor. Lo esperamos nuevamente por aquí. Con gusto. Gracias.